Listo, estamos grabando. A ver. Bueno, entonces empecemos. Con respecto a el proceso embriológico o la diferenciación sexual o pues que se puedan dar los dos tipos de sexos, va a estar dado por la presencia del cromosoma Y. Entonces, este cromosoma Y va a ser quien contenga al gen principal de la determinación sexual. Este gen se llama el SRY y se va a encontrar pues en el cromosoma Y. Es decir, que solo lo van a tener los varones. Este gen se va a traducir en una proteína que es la proteína SRY, que será el factor de determinación testicular. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que cuando yo tenga un cigoto o un embrión que tiene el gen SRY, me va a codificar a la proteína, por lo cual se va a desencadenar en genitales masculinos. Por el contrario, si yo en el embrión no tengo este gen, o sea, es XX, es femenino, voy a tener una ausencia del gen, una ausencia de la proteína, no se generan testículos, sino genitales femeninos. Entonces, esa es la base para que pueda iniciar todo el proceso. Esta es una imagen de lo mismo, que yo tengo el cigoto XY, por ende tiene el gen principal. Es por esto que se desarrollan testículos y su principal hormona circulante va a ser la testosterona. Mientras que en el cigoto que sea XX no va a tener el gen ni la proteína SRY, por lo cual se desarrollarán en ese cigoto ovarios y sus hormonas predominantes van a ser estrógeno y progesterona. Entonces, bueno, iniciamos hablando de las gónadas. En esta fase son bastante indiferenciadas y es por esto que hay que esperar ciertas semanas de gestación o ciertos meses para poder saber si el embrión o el bebé es femenino o masculino. Entonces, aquí vamos a tener que primero, en la zona de ese embrión en formación o de ese grupo de células donde se van a ubicar o se va a dar origen a las gónadas, se va a conocer con el nombre de cresta genital o cresta gonadal. ¿De qué tejido está hecho esa cresta genital o esa cresta gonadal? Está hecho de epitelio y de un tejido mesenquimal. Ese tejido mesenquimal hace parte de los tejidos que contiene el embrión en esa fase primaria de su formación. Entonces, por un lado tenemos la cresta genital, cresta gonadal, que es donde se va a formar la gónada en ese cigoto, o sea, donde se ubicaría o el ovario o el testículo. Por otro lado, tenemos las células germinales primordiales. ¿Cuáles son esas células germinales primordiales? Las que en un futuro dan origen a las espermatogonias o las ovogonias para formar o los ovocitos o los espermatozoides. Entonces, ellas no están en la cresta genital o gonadal, tienen que llegar hasta allá. Entonces, su origen es de epiblasto y van a utilizar una línea primitiva, que ahora vamos a ver una foto para que se entienda mejor, y a la semana 3 se van moviendo cerca del saco vitelino o el atlantoides. O sea, este es como el recorrido que ellas hacen para poder llegar hasta las crestas genitales. En la semana 4 se mueven por el mesenterio dorsal del intestino posterior, o sea, ellas utilizan ese camino, utilizan parte de lo que van a ser los intestinos en un futuro para poder moverse y llegar a esas gónadas primitivas que son las crestas genitales que hablamos al comienzo. Entonces, ellas llegan cerca de la quinta semana. A la semana 6 ya estas células germinales primordiales van a invadir las crestas genitales. Es decir, ellas estaban en otro lado, hicieron su camino de la semana 3 a la semana 5 hasta llegar a la ubicación necesaria, que sería hasta donde están las crestas genitales. A la séptima semana, cuando ya se me unieron a la cresta genital, se metieron o ingresaron las células germinales primordiales, es cuando empiezan a desarrollarse las características morfológicas masculinas o femeninas.
y la presencia de estas células primordiales van a hacer un efecto inductor sobre el desarrollo de ovario o testículo. Es decir, antes de que llegaran esas células germinales primordiales, la gónada estaba totalmente quieta. A la semana 6 y 7 que ya ellas ingresan, es cuando se dice, listo, entonces ahora sí vamos a proceder a empezar a diferenciar el desarrollo hacia ovario o hacia testículo. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda o algo que no se entendió? Listo. Cualquier cosa me dice. Entonces, nos devolvemos acá. Hasta ahí tenemos entonces que a la semana 7 es que esa gónada indiferenciada va a empezar a cambiar, a decir, bueno, yo tengo que formarme de esta forma para ser ovario o no, yo soy testículo y tengo que hacer son estos otros cambios diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay una imagen para mostrarles que la cresta gonadal o la cresta genital se ubica más o menos aquí. Vamos a ver si pongo el puntero, más o menos aquí. Y las células germinales primordiales se tienen que empezar a mover para poder llegar hasta allá. Entonces utilizan el intestino posterior y también están cerca del atlantoides. Entonces eso es lo que ya mencionamos. Ellos toman este conducto, aquí las células germinales primordiales son los punticos rojos, entonces ellas utilizan ese intestino posterior y se van moviendo hasta llegar a la cresta genital. Las crestas genitales sería esto que vemos así como entre rojo, naranja y encima tiene pues como que ese bordecito negro. Entonces, ¿qué es el borde negro de esa cresta genital? Es un epitelio. Y debajo hay tejido mesenquimal, que era lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, aquí se estaría reflejando lo que dijimos que pasa a la semana 6, que las células germinales primordiales ingresan o empiezan a invadir esas crestas genitales. En esta otra foto también se muestra aquí cómo sería más o menos esa cresta genital o esa gónada indiferenciada. Aquí vemos un poco más la estructura del atlantoides y también de dónde está la cresta gonadal. Entonces, este sería todo el recorrido que tienen que hacer las células germinales primordiales, pónganle ustedes que están por acá atrás, y tienen que moverse cerca del atlantoides por el intestino posterior hasta finalmente llegar a esa cresta gonadal. Entonces, bueno, aquí también se muestra tipo la línea primitiva de la que hablábamos acá, que ellas utilizan también la línea primitiva al comienzo para trasladarse. Pero bueno, eso es más que todo sobre el recorrido que ellas hacen hasta poder llegar a la cresta gonadal. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en esa cresta gonadal o esa cresta genital de la semana 1 a la semana 6 antes de que ingresaran las células germinales primordiales? Aquí lo que vamos a tener es que, pues bueno, ya yo les había mencionado que se formaban de epitelio y de mesénquima abajo de ese epitelio. Entonces, el epitelio se va a empezar a meter entre el mesénquima que estaba debajo. Y es lo que vemos aquí. Lo negro es el epitelio y lo naranja sería o estaría representando el mesénquima. Entonces, ese epitelio se empieza a meter, empieza a proliferar e ingresar entre cada una de las zonas del mesénquima. Cuando ocurre eso, se empiezan a mezclar tanto células epiteliales con células del mesénquima. Cuando estamos en ese momento, se va a denominar la gónada como un cordón sexual primitivo. Entonces, esto está ocurriendo mientras que las células germinales primordiales están migrando hacia la cresta. ¿Listo? Bueno, en esta foto también podemos ver las células germinales primordiales cómo empiezan a invadir esa cresta genital. ¿Listo? Entonces, en este momento, es decir, estamos hablando de un embarazo muy chiquito, o sea, las semanas de gestación son menos de 7 o por ahí.
es imposible que yo por la ecografía pueda decir, no, va a ser varón o va a ser hembra. ¿Listo? Entonces, es por eso que bajo este momento, ¿de qué forma podríamos saber si los pacientes van a tener niño o niña? Solo podríamos saberlo con un examen genético que nos diga si es XX o XY, porque visualmente por la ecografía esto se ve igual, tanto en varón como en hembra. Entonces, seguimos hablando de una gónada indiferenciada. Ahora vamos a empezar a ver cómo pasa esa gónada indiferenciada hasta convertirse en un testículo si estamos en un embrión que es XY. Luego vemos ovario. Entonces, listo. Esos cordones sexuales primitivos van a seguir proliferando, perdón. Es decir, empieza a aumentar su número de células. Recordemos que estamos en esta fase embrionaria donde lo que hacemos es prácticamente crecer, aumentar nuestro número de células con todas las mitosis. Entonces continúa proliferando ese cordón sexual primitivo y empiezan a penetrar en la médula para formar los cordones testiculares o medulares. Entonces, recordemos, bueno, mejor esta foto. Recordemos que los túbulos seminíferos se encuentran más que todo en el centro del testículo, ¿cierto? A la periferia que tenemos, la túnica albuginea, que es tejido conectivo que permite delimitar y dar protección. Entonces, esos cordones que están creciendo, que están proliferando, se van hacia el centro para formar los cordones testiculares o medulares. Por el contrario, hacia el hilio de la glándula, es decir, hacia el hilio o la parte, digamos que no es del centro, hacia un extremo de ese testículo, esos cordones testiculares se vuelven delgaditos, se empiezan a desintegrar, que es lo que vemos aquí, que se ven mucho más delgaditos versus los que están acá abajo. Entonces, ¿a qué va a dar origen? Va a permitir que se genere la red testicular o la red de testis. Entonces, aquí ya tendríamos esos cordones testiculares desarrollados, si ven que están más que todo en el centro o hacia la médula del testículo, que es el centro, y que en los bordecitos o en el extremo encontramos que por el contrario se desintegraron, son súper delgaditos, prácticamente nada más unas líneas, y que están conformando la red testicular o la red de testis. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok. Entonces, continuando con este desarrollo de las gónadas, hacia el cuarto mes, los cordones tienen forma de herradura y sus extremos dan a la red de testis. Es decir, esta imagen que acabamos de observar acá se componen de células germinales primitivas y las células de Sertoli, que se ubican o vienen del epitelio superficial que tenía ese cordón gonadal al comienzo, al comienzo, al comienzo. Entonces, por el contrario, aparecen las células de Leydig y estas se ubican entre los cordones. Estas vienen del mesénquima de la cresta. Entonces, acuérdense, teníamos epitelio y mesénquima subyacente. Del mesénquima viene Leydig y del epitelio viene Sertoli. Entonces, desde ese momento embriológico se empiezan a ubicar Leydig y Sertoli donde van a estar finalmente. Entonces, ¿yo dónde necesito a Sertoli? La necesito dentro de los túbulos seminíferos, cuidando a las células germinales y formándonos esa barrera, pues, hematotesticular, ¿cierto? Mientras que a Leydig la necesitamos por fuera de cada túbulo seminífero, pues, cumpliendo con sus otras funciones. Entonces, ahí tenemos como de cómo se van organizando desde el momento embriológico para quedar como las conocemos finalmente en la embriología, perdón, en la histología testicular. La testosterona va a iniciar su producción en las células de Leydig a la 8ª semana y el testículo puede influir en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. ¿Qué va a pasar? Que si ya yo tengo presencia de testosterona, definitivamente es que ese embrión que va a ser masculino, es XY.
Entonces, la presencia de la testosterona nos va a permitir estimular que se sigan formando los conductos genitales y los genitales externos, que lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces, ¿cómo se empiezan a formar los conductos? Lo vamos a ver mejor después, pero es como la introducción. Y es que los cordones testiculares, es decir, lo que va a ser el testículo finalmente, esto que habíamos dejado acá, se conservan como un tejido sólido, es decir, compacto ahí, quietecito, como si estuviera en reposo. Y hacia la pubertad adquieren un lumen para formar los túbulos seminíferos propiamente. Es decir, el desarrollo final de la gónada testicular va a ser cuando el paciente masculino ya esté dentro de la pubertad o cerca de esa fase de la pubertad. Además, esos túbulos seminíferos se van a unir a la red de testis, que ya vimos de dónde salió, que a su vez penetran o se conectan con los conductillos eferentes. Luego, los conductillos eferentes enlazan la red de testis con el conducto mesonéfrico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la red de testis que está acá, perdón, la red de testis es esta, los conductillos eferentes, ándale, perdón, no tengo los conductillos eferentes y o bueno, ya el conducto deferente al final. Esto se los explico mejor más adelante, entonces no se preocupen por eso. Ahora pasamos a las gónadas, en este caso los ovarios, cómo siguen con su formación. Entonces, los cordones sexuales primitivos se disocian, es decir, se empiezan a separar para formar grupos de células irregulares. Entonces, esto se da con la llegada de las células germinales primitivas, que era lo que ya habíamos mencionado. Entonces, acá las células germinales primitivas van a ser esas ovogonias que nos permitan pues hacer todo ese proceso de mitosis, meiosis 1 y meiosis 2 para producir los ovocitos, ¿cierto? Entonces, bueno, se forman esos cordones primero medulares. Entonces, esos cordones se ubican al comienzo en el centro o hacia la médula del ovario. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que en la médula del ovario, que ya vimos en histología, bueno, que ya vieron, ¿quién se queda ahí o eso para qué es? Sobre todo la médula se utiliza para mucha vascularización. Ahí es puro tejido conectivo laxo y un montón de vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, esos cordones que se formaron en la médula, o sea, esos grupos de células que ya hemos mencionado, se van a degenerar, es decir, ellos desaparecen porque en el futuro allí lo que va a haber es tejido conectivo laxo y muchos vasos sanguíneos. Por el contrario, se nos empiezan a agrupar y formar a los extremos o hacia la corteza del ovario los cordones corticales. Recordemos que en histología, ¿dónde se ubican los folículos? Se ubican en la corteza ovárica. Entonces, de esta forma es como se llega a esa constitución del ovario pues, maduro o ya desarrollado. Entonces, se generan los cordones corticales. Aquí vemos una diferencia con el embrión masculino, ¿cierto? Allí solo se dan los cordones medulares o testiculares, ¿sí? O sea, perdón, los que vemos aquí que se quedaron en el centro, ¿cierto? Mientras que acá primero se forman unos en la médula, unos cordones medulares que se degeneran y finalmente permanecen los cordones corticales. Ok. En el tercer mes, los cordones se empiezan a dividir en cúmulos celulares aislados, que es lo que vemos aquí, o sea, grupitos de células ya un poco más pequeños, más individualizados. Entonces, las células de estos cúmulos siguen proliferando y empiezan a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales. Entonces, alrededor de cada ovogonia se le colocan células foliculares, dando origen a los folículos primarios u ovocitos primarios, que eso también ya lo saben de histología. Entonces, como resumen de
¿Qué pasó con las gónadas comparando entre testículos y ovarios? Los testículos tuvieron el desarrollo de cordones medulares, no se formó ningún cordón cortical, sino que en el testículo que hay en la corteza o en el borde, la túnica albugínea, que pues va a ser bastante gruesa. ¿Gracias a quién se generó eso? Gracias a que yo tengo un paciente con, pues, que es XY, o sea, que tiene el cromosoma Y, por ende, en él está la presencia del gen SRY de determinación testicular. Mientras que en los ovarios se formaron los cordones medulares y se degeneraron. Por el contrario, los cordones corticales se desarrollaron y nos dieron origen pues a los folículos primarios, ¿cierto? No hubo la formación de una túnica albugínea gruesa y todo esto ocurrió en ausencia del cromosoma Y. Entonces, como no hay cromosoma Y en la paciente que es XX, el resultado es que no se desarrollan testículos, sino los ovarios. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Listo, gracias. Entonces, bueno, ahora continuamos con los conductos genitales. Entonces, ya vimos la gónada, ya formamos ovario, ya formamos testículo. Ahora, cómo lo que se produce ahí va a llegar hasta, pues ya sea el aparato reproductor masculino o el aparato reproductor femenino. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de estos conductos genitales. Ellos también tienen una etapa indiferenciada, es decir, que al comienzo, por los conductos, yo no puedo saber si eso, por ejemplo, es una trompa de falopio o lo que yo estoy viendo es un conducto deferente. ¿Sí me explico? Es decir, que si yo quisiera ubicarme en la ecografía, mirando si es niño o niña, no puedo, porque hasta este momento los conductos tampoco me dan ninguna pista de si es un embrión femenino o si es un embrión masculino. Entonces, ¿qué se utiliza para poder formar estos conductos genitales? Recordemos de renal que en esas fases embriológicas del sistema pues, urinario se crearon dos conductos, los mesonéfricos o de Wolff y los paramesonéfricos o de Müller. Estos conductos, pues el sistema renal los utilizó y después los dejó ahí. ¿Qué pasa? El sistema reproductor dice, oye, vamos a reciclar esas estructuras porque nos sirven para formar las nuestras. Entonces, eso es lo que va a pasar. En el hombre van a permanecer estos conductos, digamos que los rojitos, naranja oscuro o el tono que ustedes vean, para mí es rojo o vino tinto quemado, son los conductos de Wolff y ellos permanecen en el hombre. Mientras que en la mujer, ¿quién va a permanecer? Los conductos de Müller o paramesonéfricos. Y esto lo vemos como un color azulito, violeta, del tono que ustedes estén viendo ahí. Entonces, esa va a ser, digamos que, la configuración o cómo se hace ese reciclaje de los conductos que estaban en el sistema renal, no se utilizaron, se usaron en su momento, quedaron ahí, el sistema reproductor dice, bueno, vamos a tomarlos nosotros. Entonces, listo. Pasamos a hablar de los conductos genitales masculinos. ¿Cómo se da origen a los conductos genitales masculinos? Estos van a ser estimulados a desarrollarse por la testosterona que ya se está empezando a sintetizar y a liberar. Entonces, perdón, los conductos mesonéfricos, o sea, de Wolff, son los que persisten y dan origen a los conductos genitales principales en el paciente masculino. Entonces ahora los vamos a ir viendo. Los conductos mesonéfricos se elongan, es decir, se van a empezar a, además de estirar, aquí se empieza como a
Se vuelve a hacer una bolita. Es como si se enrollara ese conducto un poquito en su primera porción. En esa primera porción, ¿a quién nos van a dar origen? Nos van a dar origen al epidídimo. Entonces, se empieza a hacer como una bolita, empieza a hacer circunvoluciones, o sea, da vueltas sobre sí mismo, dándonos origen a ese epidídimo. Luego, como es un conducto pues extenso o largo, va a continuar y desde la cola o el final del epididimo nos va a dar origen al conducto deferente. Después él sigue hasta formar las vesículas seminales y después se extiende aún más para dar origen al conducto eyaculador. Entonces, prácticamente, o sea, un súper reciclaje lo que hace el sistema reproductor aquí, permitiendo la formación de todos estos conductos sin, digamos que, mucha ciencia, porque ya estaban formados, sino que les están sacando provecho. Gracias a quién ocurre esto o qué permite que se queden los conductos mesonéfricos o los conductos de Wolff. Esto es gracias a la hormona antimuleriana que le está normalmente sintetizando Sertoli. Entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir aquí? Que Sertoli pues libera la hormona antimuleriana, permitiendo que los conductos de Müller desaparezcan en el paciente masculino y se queden nada más los conductos de Wolff. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un embrión que sus cromosomas son XY, ¿cierto? Cromosómicamente, pero por alguna razón o algún motivo no tiene células de Sertoli. No se da la presentación. Sí estoy presentando. Y ahora, ven mi diapositiva. Ujú. Sí, ahora sí. ¿Desde hace cuánto no ven? ¿Esto lo vieron o tampoco? Después del resumen, no vemos. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, discúlpenme, gracias por avisarme. Entonces, rápidamente lo que les estaba mostrando, creo que ahí ya se debe estar viendo otra vez, si no se ve me avisan. Los conductos de Müller es lo que se ve de color azulito o violeta o pues lila, no sé, del color que ustedes lo vean, y son los que permanecen en la paciente femenina y vienen de los conductos paramesonéfricos que se utilizaron en algún momento en el sistema renal. Por el contrario, los conductos de Wolff, que son los que se ven como vino tinto o rojito, son los conductos mesonéfricos y son los que permanecen en el embrión pues masculino. Aquí en esta imagen les estaba mostrando que el conducto mesonéfrico o de Wolff en el embrión masculino se empieza a elongar, o sea, a volver una bolita, a doblarse en sí mismo, formar circunvoluciones y dar origen al epidídimo. Después él se va extendiendo y nos da origen a el conducto deferente, continúa y da origen a la vesícula seminal e incluso se extiende un poco más hasta dar origen al conducto eyaculador. Entonces, eso es lo que está pasando con los conductos genitales masculinos, gracias a la hormona antimuleriana. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era que si yo tengo un paciente o un embrión que es XY y por alguna razón él o sus células de Sertoli no liberan o no sintetizan hormona antimuleriana, ¿qué pasaría ahí? Sería un embrión que sí tiene testículos porque todo lo que ya vimos antes sí se dio en él, pero va a tener un problema en sus conductos. O sea, puede tener alguna malformación que por el contrario o tenga tanto conductos femeninos como conductos masculinos. Entonces, un poquito como de correlación allí.
Ahora pasamos a los genitales femeninos. Entonces, acá estos van a estar estimulados a desarrollarse por los estrógenos más la ausencia de testosterona y ausencia de hormona antimuleriana. Entonces, ¿qué dicen los conductos en el embrión femenino? Dicen, bueno, listo, yo lo que tengo son estrógenos, aquí no hay testosterona que me estimule a hacer otra cosa y tampoco hay hormona antimuleriana. Entonces, como consecuencia, se intuye que los conductos que deben permanecer, ¿cuáles son? Los conductos de Müller. Entonces son los conductos paramesonéfricos que utilizó el sistema renal en algún momento, los vamos a utilizar para formar los conductos genitales femeninos. Entonces, él se divide en tres regiones y poco a poco nos va a ir formando diferentes cosas como el ligamento ancho del útero, las tubas uterinas, recubre los ovarios también, da origen al cuerpo y al cuello del útero, como al segmento superior de la vagina, y por el contrario, un tejido mesenquimal es el que nos va a dar origen tanto al músculo liso del útero como el perimetrio, que es ese epitelio que rodea y delimita el útero. Entonces, bueno, continuando con los conductos genitales femeninos, la vagina tiene un origen dual, ya que en la parte superior viene del útero, o sea que viene de los conductos de Müller, y en la parte inferior sí viene del seno urogenital, que este también ya hace parte de o se comparte entre el sistema reproductor y el sistema renal. Entonces aquí vemos la imagen de cómo sería esa porción de la vagina que en superior va a ser una extensión del cuello del útero, es decir, que viene de los conductos de Müller, mientras que abajo sí viene del seno urogenital y por eso está en colores diferentes o en color amarillo. Entonces es lo mismo que vemos acá de cómo está el origen dual de la vagina. Por el contrario, el himen, este va a ser un recubrimiento epitelial que también viene del seno urogenital y de una capa delgada de células que libera o se desprenden de la vagina. Entonces, bueno, ahora, ¿quién permite la regulación molecular o qué genes están ahí actuando para que todo lo anterior se pueda dar de forma adecuada? Voy a tratar de ponerla grande otra vez a ver si se ve bien. Entonces, acá lo que tenemos es que en el paciente o en el embrión masculino, SRY actúa con otro gen que se llama el SOX9. Entonces, uno de los dos o ambos inducen en los testículos la secreción de otra proteína que se llama la FGF9. Entonces, no se sabe así está textualmente en el libro de embriología de Lachman. Entonces, ¿qué induce ese FGF9? Va a ser un factor quimiotáctico, es decir, que permita por liberación de quimiosinas o diferentes sustancias químicas que los túbulos del conducto mesonéfrico penetren la cresta gonadal, es decir, que en el hombre permanezcan los conductos mesonéfricos y que estén cerca de la cresta gonadal, que es donde están pues los testículos. SRY o SOX9, no se sabe cuál, inducen la síntesis del factor esteroidogénico 1 que permite la estimulación y la formación tanto de Sertoli como de Leydig. Por otro lado, el gen SOX9 y otro gen SF1, que sería este factor esteroidogénico 1, permiten aumentar la cantidad de hormona antimuleriana para que se degeneren los conductos de Müller. En Leydig, el factor esteroidogénico 1 va a activar los genes de las enzimas que sintetizan la testosterona y se van a formar complejos hormona-receptor, es decir, que haya muchos receptores de testosterona para que la testosterona pueda ser captada y pues poder tener o cumplir con su función de estimular el desarrollo de los conductos y el resto de genitales masculinos. Entonces, esto es cómo se da la regulación molecular y todos los genes ahí involucrados para que se pueda llegar a lo que ya mencionamos. Por el contrario, en la paciente
o en el embrión femenino, WNT4 va a ser el gen de determinación ovárica. Se encarga de sintetizar una proteína que estimula la transcripción del gen DAX1. Entonces, DAX1 se va a encargar de bloquear al SOX-X9. De esa forma, en presencia de WNT4, estamos bloqueando que en un embrión XX se vaya a desarrollar algo masculino. Entonces, bueno, esa sería la función del DAX1. Hay otros genes como TAF205 que se van a encargar de también estimular y favorecer el desarrollo de los ovarios y el desarrollo de los genitales, pues, internos femeninos, como el útero y las tubas y el uso de ese conducto de Müller para poder llegar ahí. Entonces, eso con los genes. Entonces, son bastante importantes que se lo sepan, al menos estos que están aquí en el esquema, que son los de los que habla el libro textualmente. Y ahí mismo en el esquema dice otros genes, o sea, hay varios que se desconocen su función y que también por ahí están escondiditos, permitiendo que se pueda llevar a cabo todo este desarrollo embriológico. Entonces, finalmente llegamos a los genitales externos, que es lo que nos falta. Ya construimos de dentro hacia afuera, ahora nos falta pues justo esos orificios de salida. Entonces, también estos genitales externos tienen una etapa indiferenciada. Entonces, yo mirando por fuera genitales externos, tampoco puedo saber al comienzo, desde la ecografía, si va a ser niño o si va a ser niña. Entonces tiene también su fase indiferenciada. Durante la tercera semana de desarrollo, las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran cerca de la membrana cloacal para construir y constituir, perdón, un par de pliegues cloacales elevados. Entonces yo tenía aquí la zona de la cloaca en una etapa muy primitiva y van a migrar, perdón, déjenme y pongo el puntero. Van a migrar hacia esa zona otro grupo de células para formar unos pliegues. Entonces, antes nada más había una bolita, llegan otro grupo de células permitiendo dar origen a esos pliegues a cada lado. Los pliegues en su porción caudal y anterior dan origen a los pliegues uretrales, es decir, a lo que me va a dar origen a la uretra posteriormente. Mientras que en la región posterior van a formar los pliegues anales para construir entonces esa otra estructura. Las protuberancias genitales, que son esta sombrita un poquito más oscurita que vemos acá versus la parte o el fondo, van a ser las protuberancias genitales y se forman a cada lado de los pliegues que ya mencionamos que están allí. Ellas van a dar origen a los pliegues del escroto y a los labios mayores cerca de la sexta semana. Entonces, aunque ya estemos en la semana 6 y ya estemos viendo que uno va a ser escroto para cubrir los testículos y otro se va a formar o se va a volver en labios mayores, todavía no podemos diferenciar. Entonces, si yo tratara de ver un embrión en ese momento, así fuera con lupa, los dos se ven igual. ¿Hasta ahí tienen alguna duda u otra pregunta? Bueno, ya casi terminamos. Entonces, pues, como hemos hecho con el resto, vamos a pasar a hablar de solo los genitales externos masculinos. Entonces, el tubérculo genital, eh, que era la bolita que veíamos aquí, ¿cierto? Se va a elongar, es decir, se alarga y forma el falo. El falo, con su movimiento, jala los pliegues uretrales, que eran los que teníamos aquí a ambos lados. Esos pliegues uretrales finalmente se van a cerrar
y nos van a formar el surco uretral, que es por donde va a pasar pues la uretra peniana en el futuro. Entonces, de esta forma fue como llegamos a la formación de el pene. El meato uretral, entonces, pues el orificio de salida, tanto de la orina como pues del semen, se va a formar en el cuarto mes a partir de células ectodérmicas de la punta del glande. Y digamos que ese glande va a ser el desarrollo o ya la conformación madura del falo que ya mencionamos. ¿Listo? Entonces aquí ya veríamos el pene, cómo se transformó, el surco de la uretra, cómo quedó también cerrado. Las protuberancias escrotales, que era lo que yo les mencionaba aquí, la sombrita que se ve allí, se van a cerrar hacia la mitad cada una, permitiendo formar ya el escroto como tal. Entonces también vemos un tabique escrotal o digamos que una línea media entre ambos escrotos o cada testículo, que eso nos permite recordar que antes estaban separados y pues se tuvieron que unir embriológicamente para llegar finalmente a su estructura madura. En los genitales externos femeninos, los estrógenos van a estimular el desarrollo de los mismos en el embrión pues, femenino. El tubérculo genital sufre una elongación más pequeña y forma el clítoris. Entonces, en el libro también mencionan que una de las formas para saber si era niño o niña podía ser midiendo el tubérculo genital, porque pues si el tubérculo genital en el hombre forma el glande, obviamente tiene que ser más grande que en la mujer, que va a dar origen al clítoris. Sin embargo, en el libro se menciona que incluso puede haber una parte o en estas fases muy tempranas que todavía se puede confundir que el tubérculo genital de un clítoris parezca como si fuera o si fuese a dar origen a un glande. O sea, puede ser más grande el tubérculo genital que dé origen a un clítoris que el que vaya a dar origen a un glande. De esta forma, de nuevo, no se puede diferenciar entonces por estos genitales externos al comienzo o al menos los primeros cuatro meses si va a ser niño o niña. Los pliegues uretrales en este caso no se fusionan, perdón, en esta imagen no se fusionan, sino que van a dar origen a los labios menores, mientras que las protuberancias genitales, que era la sombrita que habíamos visto antes, aquí tampoco se van a cerrar, sino que crecen por encima de los labios menores y dan origen a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y, perdón, el surco sería esta zona de aquí o esta región de aquí, lo que se ve aquí como un rosadito o un rojito más claro, va a dar origen al vestíbulo y recordemos por anatomía que el vestíbulo, ¿qué es? Toda esta zona delimitada por arriba por el clítoris y debajo por la apertura vaginal. Es decir, que incluye también el orificio de la uretra, las glándulas de Skene y de Bartolino que están por allí. Entonces, bueno, esta imagen es un buen resumen y comparación de qué pasó con cada estructura, ¿cierto? Que mientras los pliegues uretrales en el hombre pues se cierran, en la mujer no, y dan origen a los labios menores. Por otro lado, que las protuberancias en el hombre se cierran y dan origen al escroto, mientras que en la mujer se quedan abiertos y dan origen a los labios mayores. Entonces, bueno, esta es otra imagen de comparación de cómo se da el cambio entre el embrión femenino y el embrión masculino. Entonces, obviamente, definitivamente vamos a llegar a una etapa o a unas semanas de gestación, más o menos las semanas 22, semana 20 en adelante, por así decirlo, que obviamente ya hay una diferencia. Entonces, ya yo puedo decir, ese va a ser nene y esta va a ser nena, pues. Para finalizar, un poquito del descenso de los testículos, y es que recordemos que los testículos están arriba, prácticamente están un poquito más abajo del ombligo. Entonces, definitivamente ellos deben de descender y esto lo hacen más o menos al final
de la gestación. Entonces, apenas nace un bebé, lo primero que yo tengo que verificar es, o una de las primeras cosas que hay que verificar al examen físico, es cómo están los genitales. Si es un nene, yo ver si tiene el pene, si tiene el orificio uretral bien, si tiene la uretra bien, si no hay ninguna malformación por ahí como hipospadia o epispadia, que eso lo vamos a ver en el último corte. Y por último, ¿yo qué debo hacer? Palpar el saco escrotal, verificar que el testículo haya descendido. Si no ha descendido, eso se llama una criptorquidia. Esta es una patología que si no se trata, pues puede traer consecuencias graves para el nene, como por ejemplo que sea infértil, ¿listo? También que tenga la predisposición a cáncer de testículo. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos si hay criptorquidia? Se da un tiempo, si no estoy mal, es máximo como de un año, pero es una mamita que tiene, o unos papás en general, que yo les tengo que decir, el nene no le bajaron los testículos, tienes que decirle al pediatra, hay que verificar, hay que hacerle seguimiento, porque si no bajan, hay que hacer cirugía. Entonces, bueno, eh, esto ya ustedes se lo saben del canal inguinal y eso, pero bueno, ahí está, deben de descender hasta el escroto. Aquí vemos dónde se puede quedar. Entonces, una criptorquía puede ser abdominal, puede ser inguinal, puede ser justo antes del escroto y pues que no haya criptorquía, sino que sí haya descendido como debió ser. Esta imagen es para mostrarles también que mientras el testículo va descendiendo, se trae todas las capas de estos músculos y contribuye en la histología y en la anatomía cuando hayan dado testículos, todas las capas que están allí recubriendo ese escroto. Entonces, ¿por qué termina la fascia transversal o por qué un pedacito de músculo oblicuo del abdomen termina acá abajo? Por culpa del testículo, que cuando estaba descendiendo se llevó todas esas fibras musculares. Los ovarios también deben de descender, sin embargo, el descenso es mucho más pequeño que el que debería pues de hacer el embrión masculino. Entonces, estos bajan hasta llegar debajo del borde de la pelvis verdadera. Entonces, no están como tal pues muy abajito, pero sí están más lejos del ombligo, ¿listo? Entonces, bueno, que ese concepto de pelvis verdadera es más de anatomía del perineo. Y bueno, hay ciertos ligamentos genitales de la fase embrionaria que se reutilizan. Entonces, en la fase embrionaria había un ligamento que se llamaba genital craneal. Ese se va a volver el ligamento suspensorio del ovario, que me imagino que también ya lo vieron en anatomía, y está por superior sosteniendo el ovario. El ligamento genital caudal en esa fase embrionaria se reutiliza y se convierte en el ligamento útero ovárico y el ligamento redondo del útero, que el redondo es este que vemos acá y el útero ovárico este que está por acá arriba. Entonces, bueno, ya con eso terminamos. Vamos a detener la grabación.